Hola, ¿cómo están? Qué bueno compartir con ustedes este momento, poder leer la Biblia y hacer una oración con ustedes. Hoy les quiero leer un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice así: En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Qué bueno saber, sentir que podemos acercarnos al Señor Jesús a pedir perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por las cosas que hemos hecho y que a Dios no le han agradado. Es por eso que debemos tener muy presentes que el Señor Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para lavarlos, para limpiarnos y para hacernos santos. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por haber muerto por nuestros pecados, para poder perdonarnos, para limpiarnos, para hacernos limpios y santos. Dios de los cielos, si hemos cometido algún pecado, algún error, te pedimos perdón en este momento. Que laves nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente. Señor Jesús, te pido que sanes a los hogares, que sanes a las familias, que sanes nuestra tierra, Padre Celestial, y que sea una tierra de paz, donde haya amor, donde haya tranquilidad, donde esté tu presencia. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Resucitaste y me puedo vivir y de
tal? Muchas bendiciones. Es un privilegio poder compartir contigo esta maravillosa palabra. Pero antes de compartir la palabra, de predicar la palabra, yo quiero que oremos al Señor un momento. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor del cielo, por bendecir nuestras vidas, por ayudarnos en cada momento, Señor. Permítenos, Señor, que tu palabra entre a nuestro corazón y que podamos practicarla y podamos vivir en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Llénanos, Señor del cielo, con tu maravilloso Espíritu Santo y ayúdanos en cada momento para tener nuevas fuerzas. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén, mi Señor, y amén. Adorando a Dios, obtenemos la victoria. Cuando adoramos a Dios, hay victoria. Es algo impresionante el adorar a Dios. Así como dice el evangelista Juan, que dice que Dios está buscando adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero yo quiero ir con ustedes a la palabra del Señor, no en el evangelio de Juan, sino en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20. Ahora les recomiendo que lean todo el capítulo 20. Yo voy a extraer del capítulo 20 unos versículos que nos van a ayudar muchísimo para entender este tema. Adorando a Dios, obtenemos la victoria. Así que quiero llevarlos en el capítulo 20, en el versículo 18 y el versículo 19, para que empecemos a entender la palabra del Señor en cuanto que adorar nos trae victoria. Dice la palabra del Señor así: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Eso es lo que leemos en la palabra. Como el rey Josafat se inclinó y adoró. Y luego los levitas adoradores, los de Coré, los de Coat, se unieron también en esa proclamación especial de adorar al Rey de Reyes. Todo el mundo empezó a adorar, pero lo hacían con fuerza, lo hacían con entusiasmo, lo hacían con valor, lo hacían porque lo sentían adorar a Dios. Ahora, la pregunta es: ¿por qué están tan contentos? ¿Por qué están tan ansiosos? ¿Por qué están gritando tanto? ¿Por qué están adorando de esa manera? ¿Por qué? La situación para nosotros es muy interesante, porque generalmente adoramos y tenemos esas grandes emociones de clamar a Dios cuando estamos muy contentos, cuando estamos muy felices. Ellos se pusieron felices y empezaron a tener una fe extraordinaria porque había una situación que estaban ellos viviendo. Había una situación bastante fuerte. Vamos a ir al versículo 3. En el versículo 3 del capítulo 20, segundo libro de las Crónicas, dice así, y escuchen bien: entonces él tuvo temor, y Josafat se humilló su rostro en tierra para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. El versículo 3 dice que él tuvo temor y por esa razón se humilló. ¿Qué está pasando? Está el rey Josafat, está en su reino, está en sus tierras, pero escucha la noticia que vienen unos enemigos para atacarlo, destruirlo, para matarlo, para quitarle todas sus posesiones. Y el enemigo era numeroso, era grande, eran varios ejércitos, no era uno solo, eran varios ejércitos, los de un lado, los de otro lado, que los de Moab, que los de no sé dónde, una cantidad de personas y de reinos que venían en contra del rey de Josafat, el Hijo de Dios.
Y entonces a él vinieron a darle la noticia, le dijeron: Josafat, hasta aquí llegamos, de aquí no pasamos, la situación se puso tremendamente difícil, no sé qué vamos a hacer, no hay escapatoria. Y cuando a él le dieron la noticia que lo iban a coger esos ejércitos, tuvo temor. Tuvo temor. ¿Quién no tiene temor cuando está al borde de una situación que sabe que es inminente? ¿Quién no tiene temor cuando está sintiendo que se le están acabando las fuerzas? Que ya el trabajo ya no existe, que ya la empresa fracasó, que entré en quiebra. ¿Quién no tiene temor porque no hay mercado en la casa? Porque la salud se fue, porque los hospitales los cerraron. ¿Quién no tiene temor? Porque viene la muerte, porque viene la enfermedad. Hay muchas ocasiones en las cuales nosotros podemos sentir temor. El temor hace que nosotros no actuemos coherentemente. El que actúa mediante el temor, actúa por esa emoción negativa, y las decisiones que tome va a ser decisiones muy malas. Porque las decisiones, cuando se toman en caliente, por medio del temor, no sabemos qué va a pasar. Pero lo que hizo Josafat fue que cuando tuvo temor, él no se desesperó. Él no se fue a correr y a buscar por todas partes qué vamos a hacer, nos tocó huir, vámonos para las montañas, vámonos para las cuevas. No. Él se humilló. Él dijo: bueno, yo de verdad me duele, está difícil, no sé qué voy a hacer con esta situación difícil, pero me voy a humillar. Voy a humillarme delante de Dios. Él me va a dar la respuesta a lo que yo necesito, que sea la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios. Cuando venga el temor, y si en estos momentos tienes temor porque te quedaste sin empleo, tienes temor porque la situación está muy difícil, porque tienes tu familiar enfermo en el hospital, porque tú pues posiblemente estés enfermo, porque tengas una situación tremenda en las finanzas, cualquier cosa puedes estar pasando. Es el momento de no tomar decisiones a la ligera. Es el momento de humillarte delante de Dios, de clamar y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame. Así que Josafat se humilló ante Dios, ayunó ante Dios, le hizo una oración que ustedes la pueden leer después del versículo 13 en adelante. Pueden leer una oración donde él le dice a Dios que lo ayude, que se acuerde que ellos son su pueblo, que ellos son sus hijos, que por favor les dé la mano. Y él hace una oración de humillación a Dios. Y cuando él hace una oración de humillación a Dios, Dios responde. Y eso es lo que tenemos nosotros que pensar. En medio del temor, de la angustia, Dios responde si lo buscamos. Ahora vamos a mirar en la Biblia, ahí mismo en el capítulo 20, estoy leyendo en la Reina Valera, el versículo 15. En el versículo 15 encontramos cómo Dios responde a un corazón que está humillado. Dice la palabra del Señor así: y dijo: oídme Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Miren lo que dice el Señor: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Se levantó un profeta en medio de la reunión que Josafat había hecho para todo el mundo. Y en ese momento se levanta un profeta de parte de Dios y le dice al pueblo: no teman, porque la guerra no es de ustedes, porque la guerra es de Dios. Ustedes no deben tener temor. Todo el mundo estaba con mucho temor, como posiblemente estemos en este tiempo, en medio de estas cuarentenas, de esta pandemia, de todas estas cosas, del coronavirus. Sí, puede haber mucho temor, pero tranquilo, la guerra no es de nosotros, la guerra es de Dios. Y por eso el Señor le da tranquilidad al pueblo. El Señor te está dando palabras y te puede empezar a dar muchísima tranquilidad si tú confías en Él y en las palabras proféticas de la palabra de Dios. Pero seguimos leyendo.
ya no el versículo 15, sino el verso 17. Miremos cómo dice la Escritura. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Cuando el Señor nos dice a nosotros, tranquilos, todos, moradores de la tierra, yo voy a estar con ustedes, pero a ustedes les toca hacer frente. No es que se van a esconder, no es que van a huir de la situación, no. Ustedes van a estar mediante los mandamientos míos, dice el Señor. Como yo les diga, así lo van a hacer, para que ustedes puedan avanzar. Mañana ustedes van a salir contra ellos, pero acuérdense, ya les había dicho, la guerra no es de ustedes. Y ahí el Señor les está diciendo, ustedes deben de estar quietos para que vean la salvación de Dios. Para eso se necesita fe. Para eso se necesita creer que Dios de verdad lo va a hacer en mi vida. Cuando yo digo, bueno Señor, me voy a quedar quieto, y tú lo vas a lograr, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer por mí y para mí. Eso es una cosa espectacular. Cuando eso sucedió, ahí en el versículo 17, entonces ya Dios les habló a través del profeta. El pueblo está ahí sin saber qué hacer. Bueno, ya Dios habló, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahí en ese momento se levanta el rey Josafat, se levanta el siervo de Dios, ese que tuvo temor, el que se humilló, el que no sabe qué hacer, el que tiene todas las de perder. Se levantó en medio del pueblo y les dijo en el versículo 20, en la parte B del versículo, dice así: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Escuchen esto, muy importante que lo pongamos en práctica. Escuchen lo que dice este rey: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dos cosas sencillas que tenemos que hacer. Tenemos que creer de verdad en Dios, y eso dará seguridad para el avance, para el triunfo, para no tener más temor, sino para tener victoria. En ese momento, el pueblo está escuchando las palabras de un hombre que había tenido temor, que había pasado por esa incertidumbre, pero también le dice: crean en los profetas y estarán seguros. Cuando usted cree en la profecía de Dios, cuando cree en la palabra de Dios, cuando cree en un siervo de Dios, verdadero siervo de Dios, que te dice algo no para dañarte, sino para bendecirte, si tú caminas mediante esa palabra, vas a ser prosperado. Si crees en Dios, estarás seguro. Si crees en sus siervos, estarás prosperado. En ese momento, y solo en ese momento, es que entonces el pueblo empieza a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Cuando el pueblo ya sabe que va a tener la victoria. Ahí volvemos a los versículos que leímos al principio, donde dice que el versículo 18 y 19, que dice que se postraron en tierra, que todos los moradores y adoraron a Dios, y que los levitas adoraron a Dios, los hijos de Coal, los hijos de Coré, que empezaron a adorar, levantaron las trompetas. Ahí cuando ya el pueblo está seguro, cuando el pueblo entonces ya tiene un corazón que está aliviado, que ya no es un corazón amargado y triste, que ya no es un corazón con temor, sino que tiene la confianza de Dios. En ese momento el pueblo lo único que tiene que hacer es celebrar lo que viene, celebrar la victoria. Todavía no la tienen física ahí, pero saben, porque confían que sí va a suceder. Recuerden lo que dice la Biblia en Hebreos 11. Dice que la fe es
la certeza de lo que se espera. Estamos convencidos que eso va a suceder. Y como estamos convencidos, porque Dios nos lo dijo, entonces celebramos. Y la mejor celebración no es irse de paseo. La mejor celebración no es hacer una reunión familiar. La mejor celebración no es hacer una cena, un almuerzo espectacular. La mejor celebración, según la palabra de Dios, es adorarlo a Él, es exaltarlo a Él. Dice que con fuerte y alta voz empezaron entonces todos a cantar, a adorar, empezaron todos a exaltar el nombre del Señor, dándole la gloria, porque habían confiado en esas maravillosas palabras. Y por último, el versículo 30 de este pasaje del capítulo 20 dice: y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Cuando ellos fueron donde el ejército, porque ellos salieron a la mañana siguiente, salieron a encontrarse en el ejército, ya todos estaban derrotados, destruidos. Lo único que el pueblo hizo después de haber adorado a Dios fue recoger las riquezas que había dejado el enemigo. El pueblo se enriqueció en ese momento, porque Dios te prospera, porque Dios te da la victoria. Cuando lo adoras de todo corazón, es porque estás creyendo que Él te está dando la victoria. No lo adores con tristeza. Cuando te estés triste, haz oración. Pero tienes que tener una confianza tan plena, tan poderosa, que empieces a adorarlo, levantar tus manos, porque la victoria es tuya. Porque tú estás creyendo, estás feliz en tu corazón, porque mañana será un día mejor, porque vas a pasar de esta situación, porque vas a pasar de la quiebra, porque vas a tener un mejor trabajo, porque te va a ir mejor en lo que emprendas, ya que tú lo crees, porque Dios te lo acaba de decir. Y si tú lo crees, entonces debes adorarlo con todas tus fuerzas, y mañana obtendrás la victoria que Él quiere darte en el nombre de Jesús. Te aconsejo que lo adores, que lo exaltes, que le digas cuánto lo amas, porque tienes la victoria. Mañana será un día mejor. ¿Por qué adorar a Dios? Porque Él nos da la victoria. El Dios del cielo te bendiga grandemente.